En este video veremos cómo hacer gráficas en Excel, cómo colocar ejes y títulos a estas gráficas, cómo agregar una línea de tendencia y además cómo agregar barras de error. Comencemos. Por lo general, en el laboratorio se van a enfrentar con una serie de datos de diferentes variables. En este caso, voy a tener tres variables. La variable X, y a partir de esta se miden las variables Y1 y Y2. Pueden suponer que son la posición en X y posición en Y de un objeto. Ahora yo quiero graficar estas variables. Para hacerlo, tengo que ir a la pestaña Insertar, Gráfico de dispersión o Insertar gráfica de dispersión y voy a escoger la que tiene estos puntos acá. Escogemos esta porque no queremos unir los puntos, queremos nomás presentar los datos que nos han dado. Ya con la gráfica vacía, doy clic acá en Seleccionar datos y voy a agregar mi primera serie. En la primera serie voy a graficar Y1 en el eje vertical y X en el eje horizontal. Inicialmente acá le puedo poner el nombre de la serie, puedo ponerle si quiero Y1, donde dice valores X de la serie, puedo hacer clic en seleccionar rango y con Shift oprimido puedo arrastrar para seleccionar todos los datos de X. Luego hago clic de nuevo acá. Para los valores Y de la serie puedo hacer lo mismo, hago clic acá, selecciono mis valores de Y, de nuevo hago clic acá para cerrar esta pestaña y coloco aceptar. Si muevo esta pestaña ya ustedes se dan cuenta que él ha graficado em, los valores de X contra los valores de Y. Si quiero agregar una segunda línea a esta gráfica, lo que puedo hacer es darle clic acá en agregar, le voy a poner el nombre Y2, los valores de X van a ser los mismos, los selecciono, mientras que los valores de Y ahora van a ser los de la columna Y2. Dando clic en aceptar y de nuevo en aceptar, puedo ver la gráfica en donde ya tiene las dos curvas que yo quería. Para saber diferenciar estas diferentes curvas tenemos que agregar primero el título de los ejes, el título de la gráfica y una leyenda. Para hacer esto puedo ir a diseño rápido y seleccionar el primer diseño que está allí. Fíjense que ya salió un espacio en donde puedo colocar el título de la gráfica, donde puedo poner el nombre adecuado. En el título del eje puedo colocar también el nombre. No se olvide colocar siempre las unidades en los ejes. Puedo colocar X, las unidades que son centímetros, y la leyenda se genera automáticamente de acuerdo al nombre que yo le haya dado a cada serie. Así puedo diferenciar entre la serie 1, la serie 2, Y1 y Y2. Las medidas normalmente en física experimental van a tener incertidumbre, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, miremos cómo agregar una línea de tendencia rápidamente cuando ya tengo estas gráficas. Para hacerlo, hago clic derecho sobre uno de los puntos y doy clic en agregar línea de tendencia. Escojo la forma de la función que yo quiera ajustar. En este caso de los puntos azules voy a escoger una ecuación lineal y voy a seleccionar acá que presente la ecuación en el gráfico y que presente el valor de el r cuadrado. Noten que él genera una línea punteada que es la regresión lineal para Y1 y me muestra cuál es la ecuación la cual yo puedo mover para mejorar la visión y la presentación de los datos. Estos ejes, fíjense, estas líneas horizontales que están acá, las puedo dejar, las puedo quitar simplemente oprimiendo suprimir, seleccionándolas y oprimiendo suprimir, para que quede un poco más despejado la zona en la que quiero graficar. Puedo hacer, para hacer lo mismo con la línea de Y2, hago clic derecho, le hago clic en agregar línea de tendencia y
De allí puedo seleccionar la forma funcional. Noten que cuando selecciono el lineal, los datos no se ajustan bien a la regresión no se ajusta muy bien a los datos, por lo que puedo probar algunos de estos otros formas, como la logarítmica, la polinómica de grado 2, que vemos que es la que mejor se ajusta, y coloquémosle siempre entonces presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor del r cuadrado. Noten entonces que ya obtengo los valores para las dos regresiones que realicé a partir de las gráficas de Y1 y Y2. Ahora lo que vamos a hacer es colocar precisamente las incertidumbres de las que hablábamos antes. Estas incertidumbres se reflejan en barras de error. Puede haber barras de error horizontales y barras de error verticales. Nos pongamos acá en herramientas de gráficos, diseño, y vamos a agregar elemento de gráfico. Noten que ahí puedo agregar también manualmente los ejes horizontales, verticales, los títulos, el título del gráfico, las etiquetas las puedo agregar manualmente. Lo que nos interesa en este caso son las barras de error. Vamos a seleccionar barras de error. En este momento está seleccionado ninguna. Y vamos a hacer clic en donde dice más opciones de las barras de error. Vamos a seleccionar los datos de Y1 inicialmente. Y allí entonces puedo empezar a editar las diferentes barras de error. Así que para volver bueno, ya ustedes las ven acá sobre la gráfica. Simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarlas y acá en la parte derecha ya me deja editar un poco estas barras de error. En este caso, por defecto está en valor fijo de 1. Noten que si yo cambio este valor, ahora vamos a poner un valor un poco menor, 0.3, las barras de error cambian también, se reduce. En este caso, como es la medida horizontal, esta medida no la depende principalmente, por ejemplo, del aparato de medición, todos los puntos van a tener la misma incertidumbre, por lo que nos sirve utilizar esta opción de acá de valor fijo. Vamos a dejarle una incertidumbre de 0.2. Adicionalmente, puedo colocar barras de error mm, verticales. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, elementos de gráfico, barras de error, opciones en Y1 y vemos que ya estamos en la parte de barras de error vertical. En este caso puede que pasen varias cosas. Puedo colocar un valor fijo también, si la medida es directamente desde un aparato. Puedo colocar un porcentaje también, que va a depender de la magnitud de la medida. Mientras más grande sea la medida, más grande va a ser la barra de error. Puedo colocar desviación estándar, en la cual ella saca el promedio de los datos y coloca la desviación estándar. En este caso, esta no nos funciona porque los datos no son parecidos entre ellos. La desviación estándar va a ser muy alta. Puedo colocar un error típico o puedo colocar personalizado. Cuando yo elijo personalizado es para hacer que las barras de error de cada punto tomen un valor específico em, en cada uno de estos puntos. Si yo coloco personalizado y le pongo especificar valor, él me va a decir que seleccione precisamente esos datos. Entonces vamos a hacer algo antes. Vamos a colocar acá incertidumbre de. Vamos a colocar diferentes valores. Por ejemplo, para los primeros datos vamos a colocar 0,1, luego 0,2 para estos datos, 0,3, 0,4, 0,5, 6 y al último pongámosle una incertidumbre más alta. De nuevo entonces vamos a agregar esas barras de error verticales para Y1. Vamos a elegir personalizado, especificar el valor, error positivo y vamos a seleccionar
esta columna que está acá. Salimos. Y para error negativo, que es la parte de abajo, queremos que sea simétrica, entonces seleccionamos las mismas. Cuando le doy clic en aceptar, noten que aunque las barras de error sean muy pequeñas, las podemos colocar un poquito más grandes si quieren. Esto 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6 y 10. Noten entonces que en los primeros puntos las barras de error son tan pequeñas que no se alcanza a ver por el tamaño del punto, pero a medida que vamos creciendo, estas barras de error se van haciendo mucho más grandes. Estas barras de error me sirven para cuantificar qué tan preciso, qué tan exacto es el experimento que estemos analizando. Bueno, eso es lo que queríamos explicar en cuanto a este tutorial de gráficas. Muchas gracias.